Pichincha Universal, generando noticias. A esta hora el análisis internacional con Quinto Lucas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Quinto, y con las debidas disculpas por el tiempo que se ha tomado estos temas políticos que cada vez se ponen más complicados en el país y que nos dejan desconcertados en función del irrespeto al debido proceso en muchísimos de los casos que ya están siendo denunciados a nivel internacional. Pero nos vamos a las elecciones en Argentina y Uruguay. Pintemos el clima de lo que está aconteciendo en América Latina, digamos en la parte más bien nuestra, en donde había un pasado progresista que, bueno, se pretendió, digamos, erradicar, borrar, anular, denostar. Pero ahora resulta que las encuestas castigan brutalmente a un Jair Bolsonaro en Brasil, a Iván Duque, 18%, vi la última encuesta de Caracol, y bueno, otros líderes, Macri, que tiene menos del 25%. Bueno, un buen día, María Isabel, un gustazo estar aquí y un saludo cordial a todos los amigos y amigas. En realidad estaba escuchando la entrevista anterior y bueno, y lo que está ocurriendo en el país. Y tiene mucho que ver y son muy importantes las elecciones en Argentina y en Uruguay por la realidad que se está presentando en América Latina y en América del Sur. En caso de que en Argentina triunfara Fernández en lugar de Macri, sería muy importante porque empezaría ese cambio, porque, a ver, ahora en las encuestas demuestra de que la mayoría de sus gobiernos de derecha están por el piso en cuanto a popularidad, ya la gente ve que además los países han retrocedido tremendamente, ya no solo en lo político o en el tema de derechos, sino en el tema económico en sí. Entonces, eso es importante, pero después eso se tiene que reflejar en las urnas y a veces no necesariamente se refleja en las urnas. Entonces, ¿por qué es importante lo de Fernández, que ahora en agosto son las primarias? Las primarias son una especie de ver cómo van a estar, de sondeo para ver cómo van a estar en octubre. Y finalmente pasan los que tienen más de 1.5%, que finalmente Fernández y Macri lo van a tener. Pero es importante la gente que vota porque muestra la capacidad de movilización y la capacidad de respuesta que tiene uno u otro candidato. Porque si bien no se están enfrentando, van a decir, si Macri tiene 30% y Fernández tiene 40%, da todo un clima o genera un clima que es importante hacia octubre. ¿Y por qué Argentina es tan importante? Porque es uno de los países en cuanto a economía y en cuanto a trascendencia política mayores y más importantes de América del Sur, teniendo en cuenta que tenemos un Bolsonaro de derecha y un México en la izquierda. Sería muy importante. No son los gobiernos, lo que se está presentando Fernández y Fernández no es el gobierno, digamos, tan radical como de Kirchner, pero es un gobierno que va a respetar y que va de alguna forma a por lo menos cambiar el rumbo de a donde lo llevó Macri. Es difícil porque los arreglos con el FMI claro, son a veces difíciles de tirar atrás, pero de alguna forma es muy importante que gane Fernández. Y en Uruguay el Frente Amplio, que tiene muchas dificultades, porque es muy difícil, las internas fueron muy difíciles, tampoco es el Frente Amplio de una posición muy radical, pero es muy importante por esa postura internacional que tiene el Uruguay en cuanto a esa neutralidad, que a veces a algunos les molesta, pero que en estos momentos es fundamental. Es más importante un país que por lo menos tenga cierta neutralidad en cuanto al tema venezolano y el tema de América del Sur, que un país que se alinee directamente con Estados Unidos. Entonces, por eso son tan importantes estas dos elecciones que van a ser en octubre, aunque la de Argentina tiene la previa. Y la de Bolivia es muy importante, capaz que yo la estoy, o capaz que estoy creyendo que Evo va a ganar fácilmente. Tampoco las cosas son tan así, tan fáciles, pero por eso la dejé a un lado. Puse las otras dos porque son dos países que están muy en duda si gana. Si bien Fernández está por arriba de Macri, no es seguro que gane. Y si bien el Frente Amplio tiene, Martínez, que es el candidato del Frente Amplio, tiene mejores posibilidades que la de la derecha, tampoco quiere decir que gane en una segunda vuelta. Tenemos que pensar que pueden ganar en la primera vuelta y en la segunda perder. Evo creo que tiene unas facilidades porque no solo porque ha hecho un gobierno excelente y la gente en Bolivia está empezando a comparar lo que está pasando en la región y lo que está pasando en Bolivia, que parece una isla
en medio de América del Sur, creciendo, mejorando la realidad económica, mejorando la realidad de derechos. Bueno, hay mejorando unos silencios, todo, ¿no? también unas invisibilizaciones que parecerían estratégicas, ¿no? Resulta que no se habla mucho de Bolivia justamente porque este modelo progresista sí le dio ciertos méritos en la parte económica o hartos méritos en la parte económica por cómo hicieron las cosas. Y hay no solo los sectores populares le están apoyando a Evo, sino también hay una clase media que le está apoyando. Creo que lo importante que ha ocurrido en Bolivia y que de repente en otros gobiernos progresistas no ocurrió y que ahora lo estamos reivindicando es el tema del cambio cultural. En Bolivia, también por la situación terrible que tenía el país antes de que llegara Evo, se marcó muy claramente ese cambio cultural. Lo que era antes, más allá de lo económico, sino en lo cultural, tan sometido el pueblo indígena y hoy con todos los derechos. Entonces hay un reconocimiento hacia Evo, una reivindicación de lo que Evo ha hecho. Entonces eso es importante y la propia clase media boliviana, que es un poco distinta, no las clases altas, porque las clases altas bolivianas son tan elitistas y tan terribles como todas, pero las clases media que en otros lados se volvieron contra los gobiernos progresistas, en Bolivia por lo menos buena parte de la clase media le está apoyando a Evo, porque además sabe que el país ha funcionado con Evo. Pero entonces allí puede ser más probable su reelección. Ahí es más probable la reelección. ¿Cuántos años ya va Evo Morales ahí? Se nota, ya va para los 8, ya me olvidé, para los 8, 10 años. Okay. Pero en realidad además Bolivia es el discurso de la dictadura vía elecciones democráticas. Pero bueno, ¿no? eso ya es un cuento porque Merkel estuvo más de 16 años, va para los 20 años y ahí no hay ninguna dictadura en Alemania. Entonces, esos cuentos son los típicos, como los temas de la corrupción, que se utilizan de acuerdo a quién les convenga. Entonces, por eso no tocaba Bolivia, pero lo de Argentina y Uruguay me parecen muy importante porque puede empezar un cambio de correlación de fuerzas. Lento, difícil, porque la situación es muy compleja en todo el continente y porque además lo que van a agarrar, sobre todo lo que puede agarrar Fernández después del gobierno de Macri es el desastre total. Entonces mejorar ese desastre va a ser muy, muy difícil. Ya, y se han pero unido es importante. Sí, Quinto, el peronismo y el kirchnerismo se unieron para formar este Frente de Todos, se llama, ¿no? El Frente de Todos. Bueno, el kirchnerismo es peronismo. Lo que pasa es que el peronismo siempre fue un frente que va desde la derecha a la izquierda. Kirchner lo que logró fue captar esa esencia de izquierda que tuvo el peronismo en los años 50, con Evita y con el primer Perón. Pero el peronismo después se transformó en la década de los 70, con el segundo Perón, digamos, y con Isabelita, en un peronismo de derecha. Y fueron los que crearon los grupos exterminadores de la AAA, que mataron a sus mismos compañeros, los montoneros. Kirchner, logrando unir a todos, le da una esencia de izquierda. Entonces, ahora lo que se logra de nuevo es reunir a todos, a todo ese peronismo, que finalmente es la mayoría del país, porque culturalmente Argentina está cooptada por el peronismo, por la cultura del peronismo, de aquel peronismo de Evita. Entonces es importantísimo que se hayan unido. Hay un tercer candidato que es Labaña, que va a tener un 8% por ahí, y que es importante para una segunda vuelta. Es muy importante para una segunda vuelta. Por eso yo digo que depende, estas elecciones de agosto son como unas primarias, porque uno ve de medición de fuerzas. Las mediciones de fuerzas, sobre todo en la segunda vuelta, habrá que ver si dan los votos para ganarle a Macri. Ya, eso, la estrategia de Macri. Macri va a la reelección, Mauricio Macri, su compañero de fórmula es el senador peronista Miguel Ángel Pichetto. ¿Quién es Miguel Ángel Pichetto? Bueno, es un senador que viene del peronismo, de la derecha del peronismo. Y como yo digo, el peronismo es un partido que va de la derecha a la izquierda. Y Macri lo que ha logrado es cooptar algunos personajes del peronismo, tanto senadores como gobernadores, dándole cosas, como ocurre en todos lados, ¿no? Y finalmente le puede lavar la imagen en cuanto Macri tiene una imagen de muy antiperonista, antiderecho, ya tiene una imagen muy lamentable en la Argentina actual. Entonces eso es lo que le lava un poco la imagen. Pero mismo así no le ha dado para llegar, por lo menos en las encuestas,
a acercarse a Fernández. Siempre en todas las encuestas, inclusive en las encuestas de empresas contratadas por el macrismo, está un 3-4% abajo de Fernández. Bueno, entonces en América Latina podrían presentarse en Sudamérica algunas sorpresas. Algunos año. cambios importantes. Si gana el Frente Amplio, se consolida, que es muy difícil, porque va a ser una elección muy difícil. El Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, tiene un gobierno desde hace ya prácticamente 15 años. Si gana el Frente Amplio es importante por lo que significa Uruguay en ese juego de neutralidades en la política internacional, que ahora son importantes. En otros momentos tal vez no, pero ahora son muy importantes. Y en cuanto a Macri, es muy importante que pierda porque sería otra fuerza, una Argentina, no digamos progresista, pero por lo menos democrática, aliada con México y con Uruguay, con Bolivia, sosteniendo por lo menos una política de recuperación de una democracia más plena, bueno, de lo que existe ahora, y con una contradicción importante con Bolsonaro, que es trascendente por lo que significa Brasil, ¿no? ¿Ya? Perdóname, acá me está compartiendo Orlando Pérez unas encuestas, es un cruce de varias encuestas en Argentina que le dan triunfo a Fernández, a este frente de todos progresista, en 38,6% frente a un 30% de promedio de Mauricio Macri. Por eso, en las encuestas, por eso yo digo que las encuestas de Macri, de las empresas de Macri, le dan a Fernández un 4% arriba de Macri. Por eso demuestra que finalmente Fernández está arriba de Macri. Pero bueno, eso hay que verlo en las realidades de la votación. Y por eso es tan importante esta votación primaria de fin de agosto, porque nos va a decir qué va a pasar en octubre y cómo se pueden dar las alianzas hacia la segunda vuelta, que va a haber prácticamente una segunda vuelta, a no ser que Fernández realmente saque un 10%, tenga 40% y un 10% arriba de Macri. Ya. Ahora, es complejo sí, porque también hay una campaña sucia contra Fernández y sobre todo contra Cristina, muy compleja, que puede pegar en determinados sectores todavía, ¿no? ahora, la devastación económica que dejó Mauricio Macri. Claro, ¿Cómo pero puede salvar, digamos, sus números? Acá también me comparte Orlando este artículo, supongo que es de página 12, ya me lo dirá. La campaña electoral argentina mira al dólar y esta inestabilidad cambiaria es la que protagoniza las primarias en las que se medirán fuerzas. claro, lo que pasa es que el problema de Argentina es que los sectores populares van a apoyar a Fernández, pero la clase media, esa clase media que inclusive está siendo golpeada por Macri, en realidad le va a apoyar a Macri. Entonces ahí está su votación principal. Y obviamente las clases altas, que son lo mínimo. Entonces, además, dependerá mucho de cómo se dé determinados sectores. El problema de esta alianza entre Fernández y Cristina es que Fernández, si bien de alguna forma atrae determinados votos porque se fue del kirchnerismo y porque fue crítico del kirchnerismo, también despierta determinados rechazos en sectores que son, digamos, un poco más hacia la izquierda y que no confían en Fernández. Porque hay ejemplos muy contundentes en América del Sur. El caso de Ecuador es uno de los más trascendentes, pero entonces hay gente que no confía en Fernández, más allá de que Cristina sea su candidata a vicepresidenta. Entonces hay precedentes que ponen a determinada gente en la duda si voto por Fernández, pero claro, lo que está en la disyuntiva actual es o Fernández, que puede ser una opción que todavía está por verse, o Macri, que es algo que ya sabemos lo que es. Entonces no hay como, digo, yo pensaría que no hay como equivocarse, pero hay sectores que todavía están en esa duda. Pero igual pasa en Uruguay, sí. Hay sectores que van a ir hacia fuera del Frente Amplio votando por una organización de izquierda que está por fuera del Frente Amplio, por críticas, por ejemplo, las críticas que hace el Frente Amplio a Venezuela, por distintas acciones que ha tenido el Frente Amplio. Ya, pero sobre Macri y sobre las primarias que van a ocurrir en Argentina, acá también hay una información que tiene que ver con las declaraciones de la gobernadora de Buenos Aires, que fue una de las más cercanas de Mauricio Macri, que ahora propone que pueda ser otro nombre también, o sea, que pudiese ser otra opción además para la candidatura. Bueno, ella está jugando, más allá de que la gestión de ella fue una gestión muy mala también, pero tiene
una buena imagen. Por distintos motivos y por su extracción y todo, le han creado una buena imagen. Pero ha sido una gestión muy, muy mala. Ya. Entonces, O sea, ella, María Eugenia Vidal, no podría estar como haciéndole calor en unas primarias a Macri. No. Ya. O sea, Macri es el candidato, sin duda, no hay otro candidato. Cerrado, Y sí. si pierden o ganan, será con él. La derecha tiene ese candidato en Argentina. Ya. Último tema, Guatemala, elecciones, ¿cómo ve ese panorama, mi querido? Bueno, Quinto? Guatemala es un país tan complejo como todos los de Centroamérica, donde gane quien gane, ganará la derecha, más allá de que hay una opción un poquito mejor, pero digamos, es muy difícil de que en Guatemala pueda, por lo menos, imponerse una opción distinta a las que tienen una alianza muy marcada con Estados Unidos, porque además está condicionado por toda la realidad de Centroamérica, desde la pérdida en El Salvador del Frente Farabundo Martí, ya lo que pasa en Honduras. Es muy difícil para Guatemala marcar una diferencia. No la marcó antes, bueno, solo en determinado momento. Entonces, porque además los temas de corrupción son tan complejos que están siendo utilizados, pero también están en toda la sociedad. Entonces es muy difícil que haya una opción distinta a la de la égida de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Quinto Lucas. como No, siempre, gracias a por el ustedes. análisis. Valiosísimos datos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.